Cuando Juan Bautista empieza a anunciar la llegada del Mesías, se acerca la gente a preguntarle cómo tiene que prepararse para recibirlo. Y hoy nosotros escuchamos cómo Juan contesta, dando toda una serie de indicaciones morales de lo que se tiene que hacer, de lo que tiene que ser la conducta. En el mundo de hoy nosotros tenemos una dificultad muy grande con la moral. Con mucha frecuencia uno escucha: tratemos esto sin moralismos. Es decir, como si la moral fuera un estorbo para poder tratar las cosas. Como si la moral impidiera ver la realidad en su genuidad. Por lo tanto, como si la moral fuera algo que hubiera que rechazar definitivamente del plano personal y del plano social. Por eso es tan importante el que nosotros comprendamos exactamente el sentido de la moral. ¿Qué significa la moral? Moral es una palabra que viene del latín, una palabra que significa costumbre. La moral tiene que ver, por lo tanto, con el hacer, con la actuación, con la conducta de la persona. Ahora, es lógico que la conducta de una persona tiene que estar en consonancia con el ser de la persona. Un perrito se comporta como perrito, un gato se comporta como gato. En cambio, un ser humano tiene que comportarse como ser humano. Y una característica fundamental del ser humano es que tiene conciencia. Es una persona que es capaz de conocer la realidad, de interpretar la realidad y por lo tanto de conocerse a sí mismo, de darse cuenta de quién es, de qué es lo que tiene que ser su realidad, por lo tanto su conducta. Esto es fundamental el que nosotros lo entendamos. La moral no es algo arbitrario, no es algo que venga impuesto de fuera. La moral es algo que nace del ser mismo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la moral para el ser humano es aquello que nace de su humanidad, de su genuina humanidad. Por eso cuando se dice hablemos esto sin moralismos, estamos diciendo prescindamos de que el ser humano es humano y pensemos cualquier cosa de una manera arbitraria. No, tenemos que pensar que si somos humanos, si Dios nos ha creado como seres humanos, aún más, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, entonces nuestra conducta no puede ser cualquiera. Nuestra conducta tiene que ser adecuada a esa realidad profunda de que somos humanos y de que somos imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos que ahondar cada vez más en el ser mismo de Dios para identificarnos a nosotros mismos. Tenemos que ahondar en nuestro ser como personas humanas para comprender mejor cuál tiene que ser nuestra conducta. Y este es el paso fundamental que damos nosotros los creyentes. Nosotros sabemos que en Cristo nuestro Señor se ha manifestado plenamente el rostro de Dios y por lo tanto que se ha manifestado plenamente lo que nosotros somos, porque al contemplar a Dios y haber sido nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, nos contemplamos a nosotros mismos. Por eso nuestra moral, es decir, nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, depende fundamentalmente de esa dignidad altísima de que somos creados a imagen y semejanza de Dios como seres humanos y que en Cristo hemos sido liberados del pecado y de la muerte para poder vivir en plenitud como hijos de Dios. Ojalá en esta Navidad nosotros consideráramos lo que significa el que Dios se haya hecho hombre para que nosotros los hombres podamos ser hijos de Dios. Y por lo tanto contemplemos nuestra altísima dignidad, esa dignidad de hombres, de seres humanos, esa dignidad de criaturas a imagen y semejanza de Dios, esa dignidad de hijos de Dios. Y entonces adecuemos nuestra conducta a nuestra realidad profunda, a nuestro ser. Y de esa manera seamos capaces entonces no de sacar la moral de la vida pública, sino todo lo contrario, de hacer posible que la sociedad se construya teniendo en cuenta esos principios fundamentales del ser humano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.